Bueno, en esta campaña de presentación de la Agenda Local 2030 hemos querido editar un pequeño vídeo explicativo de todo ello. Esperemos que os sea comprensible y ya sabéis que en cualquier caso nos podéis preguntar. En este vídeo queremos, por un lado, mostrar cuál ha sido la evolución de las agendas locales en Navarra, con la Agenda Local 21, la Agenda 2030, el Pacto de Alcaldías y la Agenda Urbana Española, y también presentar el modelo de agenda, con su elaboración, los instrumentos y con... Aquí ya vemos cuáles son las agendas que tenemos ahora en cartera, digamos. La Agenda Local 21, el Pacto de Alcaldías, la Agenda Urbana Española y la Agenda 2030. Y para salir un poco también de esta nube de letras y números, vamos explicando un poquitín el origen de todo esto, ¿no? La Agenda Local 21. El origen de esta agenda la podemos poner en Río de Janeiro el año 92, con la declaración del Río sobre medio ambiente y el desarrollo sostenible que hizo la ONU. Esta fue en el año 92 y 2 años después, en 94, todo aquello aterrizó en Europa en lo que se llamó la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida entre nosotros como la Carta de Aalborg. Esta Carta de Aalborg, 10 años más tarde, se concretó en los compromisos de Aalborg. El objetivo era concretar de una manera más comprensible para las entidades locales lo que se entiende por sostenibilidad. Y estos 10 aspectos fueron los siguientes: las formas de gobierno, la gestión municipal hacia la sostenibilidad, los recursos naturales comunes, el consumo y formas de vida responsables, planeamiento y diseño urbanístico, una mejor movilidad, la acción local para la salud, economía local viva y sostenible, igualdad y justicia social, y de lo local a lo global. Ya vemos que estos 10 compromisos son aspectos que nos sirven para entender mejor cómo podemos trabajar en las entidades locales lo que se entiende por sostenibilidad. Estos dos documentos, la Carta de Aalborg y los compromisos de Aalborg, nos han dado este mapa. Este mapa donde vemos que prácticamente toda Navarra tiene una Agenda Local 21, aunque por supuesto con muchas diferencias entre ellas. Muchas diferencias, por ejemplo, en cuanto a el tamaño. Tenemos aquí unas agendas muy grandes de los Pirineos, las dos de Montejurra, etcétera, comparado como por ejemplo las que están en la comarca de Pamplona, que son muy pequeñas, incluso ampliadas aquí, pues son muy pequeñas, pero también muchas diferencias en cuanto a la población que albergan y también en cuanto al contenido de la propia agenda, porque hay agendas que se han centrado más en aspectos que tienen que ver con los cometidos de la mancomunidad, que son los titulares de la agenda, mientras que otras han ido a otros aspectos. Yo diría que ha sido una historia de éxito la de las agendas locales 21, y que podemos estar orgullosos y no perder la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de este tiempo. Pero y el año 2015 apareció la Agenda 2030. Fue el año 2015 y fue también otra declaración de la ONU donde se pretendía transformar nuestro mundo y se llamó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Aquí vemos muy sucintamente cuáles son los 17 ODS de la Agenda 2030. Para decir de dónde viene, pues anteriormente, aparte de la Agenda, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del año 92, aparecía también la Declaración del Milenio,
del año 20 con sus 8 objetivos, también otros documentos como la Conferencia Mundial sobre la Mujer, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, derechos de los pueblos, derechos de grupos vulnerables. Ya vemos aquí que hay muchos documentos y que todos estos documentos concluyeron en estos 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que veamos un ODS como ejemplo, tenemos el primero, que es el objetivo de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Junto a este objetivo general, en cada uno de ellos se establece una serie de metas. Aquí vemos la 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Bueno, que por ejemplo la primera dice que de aquí a 2030 la meta sería erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Bien, en cada uno de los objetivos hay una serie de metas y también una serie de metas instrumentales u objetivos instrumentales que lo que quieren es buscar el modo de conseguir esas metas. Este es como ejemplo pero bueno, tal y como este hay otros 17 ODS, cada uno con sus metas y con sus instrumentos. Finalmente son 17 ODS y 169 metas para conseguir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esta Agenda 2030 que se aprobó en el 2015 llega a Navarra en el 2017 con un acuerdo de gobierno. En ella se crea la Comisión Interdepartamental. Posteriormente, en el 2019, de una manera más concreta y operativa, se establecen se aprueban otros documentos, adherirse a la agenda, aprobar un informe, aprobar un plan de acción y crear un comité ejecutivo. Finalmente, y como consecuencia de todo ello, se establece el visor ODS Navarra con los indicadores por ODS de la Agenda 2030 por localidades. Ya hemos visto que la Agenda 2030 contiene 17 ODS, pero claro, ¿cómo se lleva eso a las entidades locales? Guía de localización de la Agenda 2030 con 4 fases. No vamos a entrar mucho en estas fases, pero más o menos son unas fases que coinciden con el actual modo de elaboración de la Agenda Local 21 o 2030. Hay una fase inicial donde se hace un análisis de contexto, posteriormente se hace un diagnóstico, como consecuencia de este diagnóstico un plan de acción y luego un plan de seguimiento. Viendo estos 17 ODS y su modo de elaboración, nos preguntamos si esta es la estructura de agenda que nos sirve para llevar a las entidades locales. ¿Son los 17 ODS la estructura para la planificación? Bueno, hay elementos a su favor. Recoge todos los elementos de sostenibilidad, es de obligado cumplimiento prácticamente, porque nos van a pedir continuamente informes de impacto en la Agenda 2030 y es una agenda mundial. Pero tiene otros elementos en contra. No está centrada en competencias municipales, no hay elementos importantes como el de la cultura para entidades locales y entendemos que no es muy operativa porque tiene muchos objetivos, no son abordables desde la perspectiva local, están desordenados, no son cómodos para la participación, a veces tienen objetivos entremezclados entre ellos. Bueno, esta es nuestra valoración. Posteriormente ya llega el Pacto de Alcaldías, que es un pacto específicamente para que las entidades locales concreten su acción en relación al clima y la energía. ¿En qué consiste el Pacto por el Clima y la Energía, también llamado Pacto de Alcaldías o de Alcaldes? Básicamente en dos momentos, un momento de análisis y un momento de planificación de un plan de acción.
en lo que sería el diagnóstico hay dos aspectos que se analizan. Por un lado, el inventario de emisiones, esto es, hasta qué punto estamos emitiendo gases de efecto invernadero, hasta qué punto estamos produciendo efecto invernadero. Y para ello se toma el año de referencia de 2005. Y por otro lado, se hace un análisis de evaluación de vulnerabilidad y riesgo. Esto es, hasta qué punto nos puede afectar el cambio climático en nuestra población. Hasta qué punto somos vulnerables. Tenemos riesgo en cuanto a cambio climático, ¿no? En resumen, sería cuánto cambio climático producimos y cómo nos puede afectar. Hay que decir también que además en el inventario de emisiones, además de hacer el inventario del año 2005, también se hace una actualización para saber exactamente ahora en qué momento estamos y cómo podemos trabajar. Bien, una vez hecho este diagnóstico, pasaremos al plan de acción. Y en este plan de acción hay dos elementos. Los elementos de mitigación y los elementos de adaptación. Mitigación. ¿Cómo podemos reducir nuestra capacidad de producir cambio climático? O sea, ¿cómo podemos reducir nuestra acción en cuanto a cambio climático para poder mitigar el cambio climático que producimos? Y por otro lado, como es inevitable el cambio climático, como nos va a afectar, queramos o no, ¿cómo podemos adaptarnos a ese cambio? ¿Cómo podemos protegernos de ese cambio, ¿no? Entonces, aquí hay dos elementos. Mitigación, o sea, cómo reducimos lo que producimos de cambio climático, y adaptación, cómo nos adaptamos. Posteriormente también, en estos PACES, que son planes de acción para el clima y la energía sostenible, también se incluye la pobreza energética. Siempre se dice que no dejemos nadie atrás, ¿no? Pues si antes hablábamos sobre la Agenda 21 como un caso de éxito, el Pacto de Alcaldías es espectacular, porque en apenas 2 años ya vemos la cantidad de superficie que tienen las entidades locales firmantes del pacto. Tenemos 174 municipios, con 64% de los municipios de las entidades locales adheridas, la gran mayoría de la población de Navarra, la gran mayor parte de la superficie. O sea que estaríamos hablando de un caso de éxito. Tiene consecuencias en cuanto a la sostenibilidad local, porque una vez que ya se desarrollen los PACES o se elaboren los PACES, los planes de acción local de las agendas en lo que tiene que ver con el cambio climático van a quedar obsoletos seguramente en casi todos los casos. Aunque desde luego habrá que recoger aspectos que estaban en esos planes de acción para incorporar a estos PACES. En cuanto a la interacción que hay entre los planes de acción local y los PACES, los planes de acción local de las Agendas 21, existen muchas coincidencias entre el contenido de estos planes de los PACES y los PAL. Y también hay bastantes coincidencias en el mapa, ¿no? Muchas veces el mismo territorio que corresponde a un PACES también corresponde a un plan de acción local de la agenda. Pero hay discrepancias. Hay discrepancias en cuanto a la distribución, porque ya hemos visto que hay entidades locales que tienen Agenda Local 21 y no tiene PACES, y otro tanto, o al contrario, entidades locales con PACES y sin Agenda 21. Esto nos crea, bueno, pues una discrepancia que tenemos que enfrentar. Y también la escala. Hay PACES que son de muchos más superficie que las agendas, y quizá en algún caso también lo contrario. Ya vemos que es necesario ver la interacción que hay en estos planes, cómo incluir los PACES en los PAL por el contenido y la escala, cómo coordinar la monitorización de ambos
y qué hacer con los nuevos planes de acción local y los nuevos PACES. Y por último, tenemos la Agenda Urbana Española que se aprobó el 2019. Esta es una agenda que tiene su origen, además de la Agenda 2030 que hemos comentado, los diferentes documentos que han sacado los conferencias Habitat 1, Habitat 2 y Habitat 3, que son la nueva Agenda Urbana de la ONU, y también la nueva Agenda Urbana Europea. Nuestro modelo territorial y urbano se enfrenta a grandes retos sociales, económicos y medioambientales. ¿Cómo reorientamos la forma en la que se planifican, diseñan, financian y se gestionan el territorio y las áreas urbanas? En el marco de las agendas internacionales y en especial del ODS 11, la Agenda Urbana Española es un documento estratégico que contiene la hoja de ruta para dirigir las políticas urbanas y territoriales hacia la sostenibilidad. Si hasta ahora el clima, los recursos y la economía, el territorio o la vivienda han sido analizados de forma aislada, la Agenda Urbana Española propone una nueva forma de ver y de pensar nuestros pueblos y ciudades encaminada a un nuevo modelo urbano centrado en las personas. Con 10 objetivos estratégicos: ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia, hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular, favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, fomentar la cohesión social y buscar la equidad, impulsar la economía urbana y fomentar el turismo sostenible, garantizar el acceso a la vivienda, sobre todo de los colectivos más vulnerables, liderar y fomentar la innovación digital y favorecer la sociedad del conocimiento. Y todo ello mejorando los instrumentos de intervención y la gobernanza. La Agenda Urbana Española es, además, un método de trabajo que busca comprometer a todos los actores interesados en un proceso continuo de aprendizaje y acción. Para cada objetivo estratégico, mediante el análisis de sus datos descriptivos, existen una serie de objetivos específicos que se pueden desarrollar mediante una larga lista de líneas de actuación, que junto con el completo sistema de indicadores de evaluación y seguimiento que propone la propia agenda, configuran los verdaderos planes de acción. Se trata de un catálogo de valores que permite abordar de manera transversal, integrada y compatible la prosperidad económica con el aumento del bienestar social y la reducción de la pobreza, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y tecnológicos, la disminución de la contaminación, la mejora del medio ambiente y la preservación de nuestro patrimonio. Un modelo territorial y urbano en el que lo fundamental eres tú. Después de esta explicación de la agenda urbana, vamos a ver un poco más en concreto qué. Por un lado, la agenda urbana tiene un diagnóstico de la realidad urbana y rural, hecha para todo el Estado. Tiene también un marco estratégico estructurado en un decálogo de objetivos con 30 objetivos específicos y sus posibles líneas de actuación, que son alrededor de 200 o así. Tiene un sistema de indicadores que permitirá realizar la evaluación y seguimiento del cumplimiento. Tiene unas fichas que nos dicen cómo podrían elaborarse estos planes de acción, y también tiene un plan de acción para la Administración General del Estado, pero que tampoco nos interesa en este momento mucho. En resumen, son 10 ejes.
Por cada eje hay un objetivo estratégico. Por ejemplo, para el eje 1 de territorio, paisaje y biodiversidad, el objetivo sería ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. En este cuadro vemos los 10 objetivos generales. A la izquierda son objetivos que tienen que ver más con la sostenibilidad ambiental y los de la derecha que en general tienen que ver más con la sostenibilidad socioeconómica. Pero siempre tener en cuenta que estamos hablando de acciones que buscan una mirada integral de toda la sostenibilidad. Volviendo a los objetivos, los de la izquierda tienen que ver con el territorio, con el urbanismo, con el cambio climático, con la economía circular y con la movilidad. Y los de la derecha tienen que ver con la cohesión social y la equidad, con favorecer la economía local, con la vivienda, con el fomento de la innovación digital y con la gobernanza. Por cada uno de los ejes hay elementos que nos ofrece la Agenda Urbana Española, elementos de diagnóstico y elementos de plan de acción. Por ejemplo, para el diagnóstico tenemos indicadores, que aquí les llaman datos descriptivos, o también nos da análisis DAFO por cada uno de los ejes. Y en cuanto a plan de acción, pues, nos ofrece fichas con objetivos generales, específicos y líneas de actuación, que serían como ideas de lo que nos podemos hacer en cada uno de ellos. Por ejemplo, en cuanto a los elementos de diagnóstico, tenemos lo que llama datos descriptivos, que nosotros llamaríamos en general indicadores. Aquí ofrece unos 30 datos descriptivos que no aparecen aquí todos. Bueno, y por ejemplo, fijándonos en el primero que detalla la variación de la población. Entonces, este dato descriptivo se entiende que es aplicable para el análisis dentro de los 10 ejes, ¿no? Y en cambio el segundo, el de territorio y diversidad de hábitats, solamente entiende que es útil para el diagnóstico dentro del eje 1 y del 3, o sea, de territorio 1 y el 3 de cambio climático. Siguiendo con los elementos de diagnóstico, aquí vemos un DAFO, un análisis DAFO relacionado con el eje 1 de territorio, paisaje y de biodiversidad, con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que en el análisis que se ha hecho sobre la situación de las entidades locales de todo el Estado han pensado que son los elementos que se puedan destacar, ¿no? Hay que decir aquí que es una cosa que ofrece la Agenda Urbana Española, pero no es de obligado cumplimiento. Tenemos que ver de todos estos elementos cuáles nos son útiles para el análisis de la situación de nuestras entidades locales. Y en cuanto a los elementos de plan de acción, aquí tenemos básicamente lo que nos ofrece la Agenda Urbana Española, que son estos 10 objetivos, uno por cada eje, que además, posteriormente, cada uno de ellos tiene, aquí como vemos, el eje 1 con territorio y paisaje y el objetivo estratégico 1 con 3 objetivos específicos. Ya vemos que hay 30 objetivos específicos en 10 objetivos estratégicos y hasta 291 líneas de actuación que son posibles formas de enfocar la acción en cada uno de los ejes. ¿Y toda esa planificación al final cómo se concreta? Pues se concreta básicamente en una tabla Excel, donde aquí, por ejemplo, vemos el primer objetivo general, objetivo estratégico, luego tenemos un objetivo específico, como sería, por ejemplo, ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial, y líneas de actuación. Por ejemplo, para este objetivo estratégico tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 líneas de actuación. Lo que haríamos sería, nosotros en la
columna de acción implementada o en curso pondríamos qué acción ponemos ahí para trabajar en ese objetivo estratégico y en ese objetivo específico. Esta tabla Excel también contiene otros elementos que no vamos a detallar, como el carácter, como el plazo, etc. Pero bueno, es una tabla Excel que nos puede servir de modelo para planificar nuestro plan de acción. Asimismo, por cada uno de los objetivos generales y específicos, también nos dice cómo se puede relacionar ese objetivo específico con las 17 ODS o metas de la Agenda 2030. También de la nueva Agenda Urbana, Internacional, Europea, etc. Pero bueno, nos parece interesante porque muchas veces nos van a pedir cuál es nuestro informe de impacto en la Agenda 2030, esta es una aclaración que nos puede venir bien. En resumen, la Agenda Urbana Española nos sirve como estructura para una agenda de sostenibilidad en Navarra. Tiene cosas a favor. Es más sencilla y lógica de comprender para la población y para las entidades locales. Está centrada en lo local, ofrece instrumentos de ayuda, es también fruto de un análisis territorial y además con ella conseguiríamos unos planes sistemáticos y comparables. O sea, todas las entidades locales tendrían un mismo estructura de plan, lo que nos permitiría compararlos. Tiene cosas que son, seguramente, tenemos que estar en contra, ¿no? A veces tiene un lenguaje refractario, como por el hecho de que sea agenda urbana, cuando aquí no suena mucho a ciudad. Tiene alguna carencia, la que antes hemos comentado de la cultura. No clarifica el tema de la escala. Lo mismo puede servir para Pamplona que para una población pequeña, ¿no? Tiene mucha información que no es relevante para Navarra y además ocurre una cosa, nos van a pedir continuamente que hagamos informes de la Agenda 2030, con lo cual esta agenda a veces nos va a quedar un poco corta. Bien, después del análisis de estos 4 elementos de planificación, hemos pensado que hay que hacer una propuesta. A esta propuesta le queremos llamar Agenda Local 2030, porque es una propuesta que asume el espíritu de la Agenda 2030, pero que se centra en lo local. Para la elaboración de esta agenda tomamos como modo de elaboración la que se propone como la localización de la Agenda 2030, básicamente lo que coincide con nuestro actual modo de elaboración de la Agenda 21 o Agenda 2030. El contenido básico va a ser el de la Agenda Urbana Española, pero adecuado a Navarra. Y además que esté simplificado y sistematizado. Y una cosa que nos parece importante, que sea coherente con las estrategias locales y territoriales de Navarra, incluso con las territoriales y con las autonómicas. En cuanto al modo de elaboración, sería muy parecido al actual. Una primera fase donde se reúne la información, se reúnen los actores que van a participar en la elaboración de la agenda y se establece cuál va a ser el plan de trabajo para la elaboración. Posteriormente, la fase 2, que es la de elaboración del diagnóstico, reuniendo toda la información, todos los análisis y consensuando este diagnóstico con los elementos clave, y una tercera fase de plan de acción local, que será ya aprobar y elaborar este plan de acción que nos va a servir para planificar la acción los siguientes 4 o 5 años. En cuanto al contenido, será básicamente los 10 ejes y objetivos de la Agenda Urbana Española, pero adecuados a nuestra realidad. Y además los tendremos que relacionar con la Agenda 2030. Y además algo muy importante, queremos establecer un sistema de monitorización y seguimiento para ver
por un lado, cómo se está cumpliendo esa agenda y, por otro lado, también qué efectos se está produciendo. En esa adecuación hemos hecho una primera propuesta de objetivos de Agenda Local 2030, donde hemos cambiado muchas veces alguna palabra, como pasar de urbana a local, hemos incluido algún objetivo específico, pero no mucho más, que es una propuesta inicial. Aquí tenemos los 3 primeros objetivos generales, después del 4 al 7, los 3 últimos. No vamos a entrar ahora mucho más, podéis mirarlos con tranquilidad, porque ahora lo que nos interesa es saber cómo concretar todo ese plan de acción en Navarra. Para ello también hemos tomado la tabla que propone la Agenda Urbana Española, pero le hemos hecho algunos cambios. Bueno, no vamos a entrar tampoco en ellos, porque ya os voy a enviar junto con este vídeo la tabla definitiva, o la que proponemos. Bueno, básicamente los cambios que vamos a introducir van a ser aquellos que nos sirvan para, por un lado, monitorizar, vemos si se está cumpliendo o no, y también para ver cuál es la traducción de nuestro plan de acción a ODS de Agenda 2030, para que cada entidad local pueda tener su plan de acción o en función de los 10 ejes de la Agenda Urbana Española o de los 17 ODS de la Agenda 2030. Aquí vemos, por ejemplo, pues que aparece la escala, recursos, ODS de la agenda, cosas que hemos ido introduciendo. En resumen, ¿qué va a ser la Agenda Local 2030? Pues es una agenda que promueve la sostenibilidad ambiental, social y económica, es un plan estratégico a medio y largo plazo, es coherente con el resto de estrategias de desarrollo que afectan al territorio de actuación, en su elaboración incluye la participación pública, su implementación, seguimiento y revisión es responsabilidad política de los poderes públicos locales. O sea, es un documento político para un actor político, como es un poder público local. Se considera la concreción a nivel local de la Agenda 2030 y sus 17 ODS. Se usa como estructura básica la Agenda Urbana Española y se incorpora al Pacto de Alcaldías en sus objetivos. O sea, el Pacto de Alcaldías se incorpora a la agenda, ¿no? Se adecua el plan de acción local de manera que pueda presentarse como Agenda 2030 o como Agenda Urbana. Y además se adecua el plan de acción para que pueda hacerse su monitorización y seguimiento. A modo ilustrativo y sin darle mayor importancia, aquí vemos, por ejemplo, una acción del plan de acción de la agenda de Burlada. En este caso es la estructura de Agenda Urbana Española. Este otro sería el de la Agenda 2030. Aquí vemos que, por ejemplo, es de el objetivo 11, meta 11.4, sin más. Y también a monitorización y seguimiento queremos dar ese tipo de informe donde se vea el cumplimiento de cada una de las agendas, también en función de los ODS, en función de la agenda urbana. Bien, sin entrar más en el fondo, queremos tener más o menos un control del cumplimiento de las agendas en cada uno de los casos. ¿Y cuál es la situación de la Agenda Local 2030 a nivel institucional? En octubre hubo una reunión interdepartamental entre el coordinador de la Agenda 2030 Navarra, la Dirección General de Ordenación del Territorio y la Dirección de Medio Ambiente, y se entendió que es un modelo válido para todos. Posteriormente, a final de noviembre, se ha presentado en la Comisión Ejecutiva de la Agenda 2030 de Navarra. Paralelamente, se ha notificado esta iniciativa al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Estado, y en apoyo de todo ello
se está promoviendo un encargo en la Sovinsa para apoyo en sostenibilidad local, que viene a ayudarnos en el diseño, elaboración y seguimiento de las agendas con este modelo, y también nos va a ayudar en el foro de sostenibilidad local. Bien, más o menos es todo lo que queríamos presentar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. En adelante va a ser un camino que tenemos que recorrer entre todos, y esperemos que sea todo esto una agenda que nos sirva a todos y a cada uno de nosotros. Mila esker eta hurrengo arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.